¿Qué tal amigos? Bienvenidos. Gracias por atender a esta videoclase en la cual vamos a estar revisando el modelo keynesiano simplificado para la clase de macroeconomía. Y en esta ocasión vamos a hacer un problema de la solución al ingreso de equilibrio tomando dos sectores, el sector hogares y el sector empresas. Para poder aprovechar más este problema que tenemos, ustedes debieron haber observado con anterioridad las diferencias entre el modelo keynesiano y el modelo neoclásico, así como las características de estas diferencias en cuanto a la demanda. Hay que recordar nada más que mientras el modelo clásico supone que la economía está en equilibrio y que tiende al autoequilibrio, en el modelo keynesiano supone que la visión de desequilibrio se supone que hay un lugar más allá donde esa Y estrella o Y de equilibrio o Y subíndice E puede migrar, y ese lugar a donde esta Y puede migrar pues es a un PIB de pleno empleo. Aquí al momento de estar hablando de ingreso, pues estamos hablando de Y, que es PIB, y vamos a encontrar en primer lugar ese PIB que equilibra la economía. Y en segundo término, siguiendo los postulados keynesianos, iremos a buscar un PIB de pleno empleo. Y para encontrar ese PIB de pleno empleo, pues tendremos que observar los multiplicadores o los efectos de todas las variables exógenas, las variables ajenas al sistema, que pueden empujar la demanda agregada para que la demanda agregada alcance ese PIB de equilibrio. Bueno, dicho lo anterior, en el modelo keynesiano simplificado tenemos ciertos comportamientos o ciertas estructuras. Las voy a escribir en el pizarrón en este momento. El primer supuesto de estructura es que la producción es igual a la producción nacional. Esa es el primer elemento de la estructura. El segundo que encontramos es que Z, la demanda agregada, va a ser igual a los gastos del sector hogares, que está compuesto por el consumo agregado, a los gastos del sector empresas, que es la inversión agregada, a los gastos del sector gobierno, que es el gasto público, y finalmente vamos a tener la participación del sector externo, que lo vamos a tener como X subíndice N, entendiendo nosotros que las exportaciones netas van a ser las exportaciones menos las importaciones. En nuestro caso, nosotros vamos a hacer un modelo a dos sectores, por lo tanto vamos a suponer, con el propósito de simplificar que es nuestro primer problema, que no tuviéramos una economía cerrada, una economía abierta al exterior, y que tendríamos una economía autárquica. Esto es imposible. ¿Por qué? Porque todas las economías, por más cerradas que sean, tienen intercambios al exterior. De hecho, la segunda economía a nivel mundial, que es una economía socialista, tiene un modelo socialista de mercado, un modelo muy extraño, en el cual son socialistas al interior, pero tienen los intercambios comerciales. Si ustedes quieren aprender más sobre este socialismo de mercado, pues pueden observar en Netflix un documental que se llama History 101. Y en este History 101, me parece que es el capítulo 2, el capítulo 3, en un espacio de 20 minutos puedes observar cómo ellos configuraron a través de las zonas económicas especiales, después de la muerte de Mao Zedong, sube Deng Xiaoping, y bueno, ellos hacen otra forma de hacer las cosas dentro de su estructura de país comunista. Inclusive países cerrados como pudiera ser Cuba o como pudiera ser Venezuela, que le encanta aquí a la gente en México
de estos países, pues no son completamente cerrados, porque tienen intercambios turísticos, intercambios de petróleo, intercambios con las demás naciones. Pero para simplificar nuestro problema, lo vamos a suponer que es cero. Y vamos a suponer otra cosa que también es una utopía, pero suponemos que no tenemos la intervención del gobierno. Por lo tanto, nosotros tendríamos una demanda agregada en la cual actúan solamente dos sectores: el sector consumo y el sector el sector hogares a través del consumo y el sector empresas a través de la inversión agregada. ¿Sí? Entonces, si nosotros en este modelito que tenemos aquí suponemos que las empresas, los hogares consumen a una propensión marginal a consumir del 60%, aquí la estoy poniendo en este momento, y suponemos también que hay un consumo autónomo, es decir, consumo autónomo se va a referir a todos aquellos consumos que no dependen del ingreso de las personas. En la realidad nosotros le llamamos ayudas sociales, en los libros los van a encontrar como transferencias, y estas transferencias son ayudas que el gobierno da a la sociedad para que la sociedad consuma. ¿Sí? Todas las becas Benito Juárez, todas las becas Jóvenes Construyendo el Futuro, en fin, todos esos apoyos que existen del gobierno a la sociedad para incentivar el consumo, entran dentro de esta categoría consumo autónomo. Y existe también una participación de las empresas, vamos a suponer para efectos de este problema, 200 unidades monetarias. ¿Sí? Entonces, dicho lo anterior, vamos a hacer una pequeña pausa para que ustedes allá en casa tomen nota de lo que tenemos en el pizarrón y seguir con nuestro cálculo. Muy bien, una vez que hemos hecho la pausa para poder escribir o tomar nota de lo que nos está diciendo nuestro problema, tenemos aquí los datos y las variables que nosotros tenemos, o los datos que nosotros tenemos aquí en el problema que se propone, los podemos dividir en tres. Hay parámetros de la economía que se nos van a presentar, hay variables exógenas, que son variables que vienen de afuera del sistema, y hay variables endógenas, que son las que se calculan por medio de los arreglos algebraicos del modelo que estamos teniendo. Entonces, dentro de las variables exógenas, pues en este caso tenemos todo lo que le llamamos autónomo. Como es un problema a dos sectores, tenemos dos principales variables de tipo exógeno. Por un lado tenemos la inversión exógena. Más adelante, cuando los problemas se vayan complicando, nos vamos a dar cuenta que la inversión no es completamente exógena, tiene elementos que se ligan a la tasa de interés y tiene elementos que se ligan al mismo PIB del periodo anterior para modelos dinámicos. Y por otro lado, en este problema tenemos el consumo autónomo de 100 unidades monetarias. Tenemos un parámetro de consumo, este que tenemos aquí, que es la propensión marginal a consumir. En el video pasado, cuando ustedes estuvieron viendo los videos, se explicaba sobre el parámetro propensión marginal a consumir, que significa ese porcentaje que la sociedad en su conjunto tiene destinado al consumo, al gasto de las familias. Y bueno, por otro lado, pues tenemos las variables endógenas, que son las que se calculan. En este caso tenemos el PIB, que es el que andamos buscando, y tenemos Z, que es la demanda agregada en sí. Bueno, en función de lo anterior, nos pide el problema determinar el PIB de equilibrio, Y sub E. Luego nos pide verificar la expresión PIB es igual o casi igual a Z, que es la demanda agregada, y finalmente nos pide que determinemos el efecto multiplicador keynesiano, que el multiplicador keynesiano va a ser la derivada de Y, de la ecuación Y,
que vamos a sacar en un momento respecto al movimiento de el consumo autónomo. Esta derivada es una derivada parcial, es muy similar a lo que ustedes hacían cuando hacían el procedimiento de multiplicador lagrangiano en microeconomía. Aquí lo que nos interesa saber, por eso tenemos aquí el signo de la derivada, nos interesa saber el impacto que tiene el consumo autónomo o la ayuda social en el PIB, que se puede obtener cuando hacemos la derivada parcial, y entonces podemos tener los diferentes efectos de las variables exógenas sobre la variable objetivo, que la variable objetivo que tenemos es el PIB. Por eso toda la unidad anterior, todo el parcial anterior, estuvimos hablando del PIB, de su medición, etcétera, etcétera, y parte de este parcial también hemos estado hablando sobre la medición del PIB como un indicador madre. Entonces vamos a hacer otra pequeña pausa para que ustedes tomen nota de lo que nos está pidiendo el ejercicio, y enseguida vamos a proceder a resolverlo. Bien, vamos entonces a continuar con nuestro ejercicio, y para continuar con el ejercicio lo que vamos a hacer es determinar el PIB de equilibrio. Y entonces, para determinar el PIB de equilibrio tengo que partir de la siguiente premisa: el PIB es igual o casi igual a la demanda agregada. Y la demanda agregada, si nos vamos por el método del gasto, la demanda agregada va a ser la suma de los gastos de los diferentes agentes económicos. En este caso nosotros dijimos en la introducción que nada más vamos a tener 2, pero hay que tomar en cuenta que los agentes económicos son 4. Entonces, aquí en esta expresión le ponemos un casi igual, porque como son números muy grandes es muy difícil que sea exactamente igual, pero va a ser una aproximación muy ajustada de la realidad. Son números grandes, ustedes ya lo vieron en la primera parte del curso, donde el PIB mexicano pues son billones de pesos. Entonces son cifras muy grandes, y a veces en cuestiones de contabilidad nacional es difícil empatarlas hasta los centavos, pero es casi igual. Entonces sustituimos por la ecuación Z, que ya habíamos escrito al principio del ejercicio. Y va a ser igual o casi igual a C más I, porque estamos nosotros previendo que Z es igual al consumo agregado más la inversión. Y entonces nosotros aquí vamos a entender una cosa, que la inversión es una inversión exógena, es decir, es un dato. Entonces no nos preocupan mucho los datos. ¿Por qué no nos preocupan mucho los datos? Porque el dato vamos a ir trabajando algebraicamente, y al final del ejercicio pues nada más vamos a poner su valor numérico para hacer el cálculo. De esa manera funciona. Entonces tenemos otra variable aquí, el consumo agregado. Y entonces en el consumo agregado estoy poniendo aquí las expresiones. Consumo agregado va a ser el consumo autónomo más propensión marginal a consumir, que multiplica al ingreso disponible. Esta es la ecuación consumo agregado. La ecuación consumo agregado es la que te pide la actividad de desarrollo en el número 2, donde te pide ciertos parámetros de la economía, y luego te dice investiga su concepto, investiga su fórmula, investiga su gráfica típica, ¿no? Cuando se vio el video sobre la explicación del keynesianismo, pues se explicó la función consumo. Aquí la tenemos en su forma algebraica. Entonces, si a los que no la conocían, pues aquí les presento su función consumo. Y otra de las cosas, otra de las expresiones que vamos a tomar en cuenta es esta siguiente expresión: Y es igual a YD. Es decir, el ingreso de las familias es igual a su ingreso disponible.
¿Por qué estamos diciendo esto? ¿Por qué decimos esto? Porque estamos suponiendo que este ejercicio es sin sector gobierno. Sin sector gobierno significa pues que no hay que pagar impuestos, y entonces como no tenemos que pagar impuestos no hay esa deducción, y toda esa deducción la gastaríamos. Y qué felices seríamos si no tuviéramos que pagar ese porcentaje de IVA cada vez que vamos a la tienda, al supermercado, y qué felices seríamos si no tuviéramos que pagar la seguridad social, y qué felices seríamos si no tuviéramos que pagar el impuesto sobre la renta, ¿no? Pero bueno, en este mundo académico ideal sí lo podemos suponer. Ustedes van a ver que en nuestro siguiente video nosotros vamos a decir que esto no es posible. ¿Por qué? Porque y es diferente a y de. Y sub t es igual a y menos t. Y aquí le vamos a poner una función impuestos agregados. Pero por el momento, porque este es el ejercicio introductorio, lo vamos a dejar de esa manera, ¿no? Entonces, y es igual a y de, y podemos utilizar esta expresión. Y entonces, no me queda otra cosa sino sustituir los valores. Entonces, y va a ser igual a C0 más propensión marginal a consumir, que multiplica a y de más I0. Y entonces hago un conteo de todo esto esta expresión algebraica que tenemos. Este no lo tengo, pero lo ando buscando. Este es un dato. Esta propensión, esta C pequeña con colita hacia atrás, es un dato, es un parámetro. Y de, pues ya sé que es igual a la Y, la ando buscando. Y el ingreso, la inversión exógena es también un dato exógeno. Entonces, lo único que tendría que hacer aquí es despejar el pi. Voy a despejar el pi. Y entonces esta expresión que tengo aquí la paso con el signo contrario. Y es igual a menos CY igual a C0 más I0. Como tengo aquí un efecto de la Y, pues voy a utilizar aquellas herramientas de álgebra que aprendimos en la secundaria y la prepa, esa herramienta que le llamamos factorización. Entonces aquí voy a factorizar el pi y voy a decir pi es igual a, abro un paréntesis para factorizar, número letra que multiplicado por y de y, pues va a ser 1, bajo mi signo, y luego número letra que multiplicado por y de cy, pues propensión marginal a consumir, más C0 más I0. Y entonces para poder seguir adelante, pues no nos restaría más que terminar de despejar la Y. Este paréntesis que multiplica la Y pasa con la función contraria, y lo vamos a hacer. Y va a ser igual a C0 más I0 entre 1 menos propensión marginal. Y entonces aquí lo que tenemos es el modelo estructural de esta economía a dos sectores. Le llamamos modelo estructural porque es como se comportan las variables para darnos un PIB de equilibrio. En este momento acabamos de hacer esto muy sencillo, pero a medida que nosotros vamos insertando sectores en la economía y a medida que vamos pasando de una economía abierta a una economía cerrada a una economía abierta, pues obviamente van entrando más factores y van complicando. Algunos de los errores más comunes a estas alturas del partido es las personas que están acostumbradas a memorizar fórmula. Si va a memorizar fórmula, va a ser muy complicado porque a la hora de los exámenes, si un parámetro cambia el modelo estructural. Entonces yo sugiero que vayan utilizando este camino lógico en vez de memorizar fórmulas, porque las fórmulas no son iguales. En ciencias sociales no es como en las ciencias duras, donde la energía va a ser igual a mc al cuadrado, la masa elevada a la velocidad al cuadrado,
nosotros no tenemos parámetros de esa naturaleza. Los parámetros cambian porque las decisiones son completamente variables, ¿no? Entonces vamos a hacer una pequeña pausita para que ustedes tomen nota, ¿no? Bien, una vez que ustedes han tomado nota del pizarrón que tenemos aquí, pues no nos queda más que terminar con el primer con la primera situación que estamos tratando de calcular, que es el PIB. Entonces, una vez que tengo mi modelo estructural, pues únicamente los valores los tengo que sustituir. Entonces, al sustituir los valores, pongo mi modelo estructural. El consumo autónomo va a ser de 100, más la inversión autónoma, que es de 200, 1 menos 0.60. Y entonces, el PIB de equilibrio va a ser igual a 300, 1 menos 0.60, va a ser 0.4. Y entonces 300 entre 0.4, ustedes que tienen calculadora, a la hora de hacer esto, pues nos va a dar 750. Otra de las cosas que es necesario notar a la hora de hacer exámenes presenciales, esperemos que nuestro global ordinario, el examen semestral de macroeconomía, no lo vayamos a aventar presencial. No pueden utilizar el celular para hacer los cálculos. Nada más una anotación a esto. Entonces, aquí tenemos ya nuestro PIB de equilibrio. Tomen nota, por favor. Bien. Luego nuestro problema nos dice, en su apartado número 2, nos dice, comprueba que el PIB sea igual o casi igual a la demanda agregada. Entonces, si nosotros tenemos PIB es igual a demanda agregada, Z es igual a consumo agregado más inversión, Y va a ser igual a, o casi igual a consumo, y consumo va a ser consumo autónomo más propensión marginal a consumir de YD más I0. Entonces voy a sustituir los valores aquí. ¿Por qué? Porque ya tengo el valor de Y. Vamos a hacerlo para ver si la igualdad se cumple. 750 va a ser igual a C0, consumo autónomo, que es 100, más 0.60, que multiplica 750. Todo esto, vamos a poner aquí un corchete. Bueno, vamos a desocupar aquí esto, ya lo tenemos. Más la inversión, que la inversión es de 200. Entonces, 750 va a ser igual o casi igual a 100 .60 por 75, bueno, sumamos esto. Y entonces nos vamos a dar cuenta que efectivamente 750 va a ser igual a 750. Por lo tanto, la expresión se cumple. Dejamos un momento para que puedan tomar nota. Bien, aquí nada más comprobamos que este punto 60 por 750 nos va a dar 450, 6 por 0, 0, 6 por 5, 30, 0 llevamos 3, 7 por 6, 42 y 3 son 45, ponemos el número, el decimal y nos queda 450. 450 más 300 nos dan 750. Por eso es que la igualdad se cumple. Bien, finalmente nos dice el número 3, comprueba el valor del efecto multiplicador para esta economía. Entonces, el multiplicador keynesiano, que es K sub índice, va a ser la derivada de la función Y
respecto a cualquiera de las variables exógenas que tenga mi sistema. Entonces en este caso quiero saber esas ayudas sociales que tanto le están impactando al PIB, o esa inversión que tanto le está impactando el PIB. Entonces lo que tengo que hacer es utilizar la herramienta de la derivada parcial. ¿Sí? Entonces, para poder encontrar esa derivada, lo voy a hacer con respecto al consumo autónomo. Pues yo voy a tomar de esta expresión únicamente la expresión o las variables que contengan el consumo autónomo. Esto que tengo aquí en mi modelo estructural también lo puedo escribir de la siguiente manera. Lo voy a escribir aquí en esta parte y va a ser igual a C0 entre 1 menos C más y 0 entre 1 menos C. Si yo quisiera separar, porque aquí tengo un símbolo de más, entonces ¿qué es lo que sucede en una derivada parcial? En una derivada parcial únicamente voy a tomar aquellas variables donde se encuentre la variable con la cual estoy derivando, o la que estoy haciendo la derivada respecto a. Entonces en este caso yo no voy a tomar en la derivada parcial lo que tenga que ver con la inversión exógena, sino voy a tomar en cuenta solamente lo que tiene el consumo autónomo. Entonces va a ser la derivada de C0 sobre 1 menos C respecto al consumo autónomo. Como estos parámetros que tengo aquí son números, pues aplicamos la regla de derivada de constante por variable. Entonces sacamos las constantes del símbolo de la derivada. Entonces va a ser 1 entre 1 menos C, que multiplica la derivada de C0 respecto a C0. Y entonces la derivada de el consumo autónomo respecto a sí mismo, pues va a ser 1. Por lo tanto, vamos a borrar acá de este lado. Por lo tanto, la derivada de la función y respecto al consumo autónomo va a ser igual a 1 entre 1 menos C. Y a esto le vamos a llamar multiplicador keynesiano. Ya tenemos la fórmula, ¿sí? Pero ¿cómo lo encontramos? Pues únicamente sustituyendo valores. Entonces al sustituir valores, sustituimos derivada de y respecto a C0, o bien multiplicador keynesiano va a ser igual a 1 o al inverso de 1 menos 0.6, o bien al inverso de 0.40. Y entonces el inverso de 0.40 va a ser 2.5. ¿Qué quiere decir ese 2.5? Ese 2.5 quiere decir que esta economía a ese nivel de consumo y con estas características va a amplificar 2.5 veces cualquier parámetro autónomo que se le dé, ya sea el consumo o ya sea la inversión exógena. Por eso es que algunos gobiernos, como este gobierno que tenemos aquí federal aquí en México, al ser ellos muy simplistas en su análisis, ellos creen o se quedaron en la economía keynesiana, que esto es lo más primitivo. Entonces ellos están en el supuesto de que si aumentan las ayudas sociales vas a impactar el PIB. Nosotros en nuestros siguientes videos vamos a observar que entre más se complica o más se va acercando a la realidad de este entramado, pues el efecto de las ayudas sociales sobre la economía es menor. Que hay otras formas, que hay otras maneras, y que ya llegaron ustedes a las conclusiones de este curso,
no existe hasta el momento otra fórmula mejor para un país, para elevar el bienestar del pueblo, que es la creación de capital humano. Capital humano que se convierte en tecnología, que se convierte en empresas que expanden la producción, que la producción crea empresas, las empresas crean salarios y entonces el bienestar se esparce por toda la sociedad, ¿no? Obviamente, si nosotros explicamos esto, pues se nos va a tildar de clásicos, neoliberales, fifís y ese tipo de cosas, pero no es más que la realidad. Los estudios hablan acerca de que los efectos de el capital humano, la tecnología, convertido en tecnología, impacta más allá del PIB que las ayudas sociales. ¿Esto quiere decir que estamos en contra de las ayudas sociales? No. Si las personas necesitan una ayuda, pues hay que darles un empujón a esos sectores de la sociedad. Pero no hay que perder esa objetividad y saber que si realmente queremos que el bienestar llegue a toda la población, pues tenemos que hacer algo más que las becas. Y esperemos que algún día se comprenda ese tipo de cosas. Entonces, este 2.5, ¿sí?, es el número de veces que esta economía con este nivel de consumo va a amplificar o a multiplicar todos los parámetros autónomos o exógenos que se le van agregando. En este caso, si nosotros hiciéramos el ejercicio en hacer la derivada de y respecto al 0, pues vamos a encontrar exactamente el mismo valor. ¿Pero por qué? Porque este es un ejercicio académico. Ya en la realidad, pues tendríamos que encontrar, tenemos que hacer, tendríamos que modelar la situación con números reales y entonces encontrar los valores aproximados a la realidad de los parámetros y poder estimar un multiplicador de esta naturaleza. Algunos profesores indican pues que esto es muy primitivo, muy rutinario. Inclusive algunos críticos de esto dicen que esto no se debería enseñar en las escuelas, pero en momentos de crisis como esta crisis que estamos teniendo, que nos va a aventar a valores del -9, -11 puntos porcentuales bajo el PIB, pues aquí sí todo el mundo quiere ser keynesiano, aquí sí todo el mundo quiere estirar la mano para que papá gobierno nos rescate con su diestra poderosa del gasto público. Entonces aquí hasta los más libertarios quieren estirar la mano, y de ahí la hipocresía, ¿no? Hay la hipocresía de algunos personajes de la vida nacional. Pero bueno, para ya no seguir hablando de tragedias con esta situación, aquí les dejo el ejercicio académico. Ya ustedes en casita pues se dedicarán a transcribirlo y nos veremos en nuestra próxima sesión de macroeconomía. Que pasen ustedes muy buenas tardes y seguimos en contacto.